Estamos en momentos de cambio. Se ha hablado de que el gobierno de Nicolás Maduro ha venido hecho algún giro económico, cediendo pues quizá en algunos términos respecto a lo que es ese papel de la revolución bolivariana. De hecho, pues dentro del chavismo hay quienes disienten de esas políticas económicas. Hemos tenido en esa silla, por ejemplo, al dirigente político Juan Barreto, donde nos ha dicho que el gobierno de Maduro no es chavista, que el gobierno de Maduro es un capitalismo en toda su expresión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son esos cambios que debe dar el gobierno de Nicolás Maduro para reinsertarse en la comunidad internacional? Si es esto lo que estamos observando y cómo se puede calificar en términos económicos estos cambios que se están dando. Sí, en primer lugar habría que distinguir entre el primer gobierno de Maduro y el segundo. Yo sigo manteniendo que el primer gobierno de Maduro fue el peor gobierno de toda nuestra historia, porque él cometió un error muy grave, que fue quizás por no tener experiencia o por la falta o por la adoración quizás al liderazgo de Chávez, o por no tener la capacidad de superar esa sombra grande que tenía de Chávez encima recién llegando a la presidencia. Él pretendió repetir el esquema de Chávez, de estatismo, controles sobre controles. ¿Tú te recuerdas? Todo aquello que vivíamos en los momentos de escasez. Aquí se vivieron momentos terribles. De desabastecimiento, y lo que hacía el gobierno era pretender resolverlos con controles. Y entonces, bueno, un guardia nacional en cada bodega para ver cuánto estaban cobrando, y se empezó entonces a unir una cosa terrible, que es lo que algunos llaman stagflación o algo parecido, los economistas, que es la combinación de presión económica, bueno, en el caso nuestro incluso escasez, con inflación, ¿no? Entonces, estanflación, creo que es la palabra en español. Bueno, efectivamente, eso fue terrible en ese momento. Ahora, yo sí creo que, por supuesto, por razones de que la realidad es muy terca, ¿no? La realidad seguía mandándole señales a Maduro de que por ahí no era la cosa. Todas las cosas empezaban a empeorar. ¿Pero qué fue lo que cambió? ¿Cómo pasamos de ese año 2015, 2016, que no había productos, que estaba la gente en las colas, los bachaqueros, la guardia? Ahora estamos en un mundo donde, bueno, una Venezuela donde supermercados están llenos, están abarrotados de productos y productos importados, pese a que están las sanciones que no estaban en el año 2015, ¿no? Claro, es que en particular a partir del 2018, cuando Maduro es elegido la segunda vez, yo creo que no hay solamente el hecho de que la realidad, como te decía, es muy terca, y bueno, le dijo, mira, o tú sigues o cambias o la cosa se va a poner peor, sino que sencillamente hubo quisiera creer que hay una cierta reflexión en al menos una parte del madurismo, de que tienen que actualizar su pensamiento. Lo han hecho de manera muy tímida, pero bastó un poquito de mercado, ¿no? Porque a mi modo de ver, todo lo que vivimos durante el primer gobierno de Maduro es herencia de Chávez. La gente no lo percibe porque algunos dicen que Chávez fue hasta tan astuto como que se murió a tiempo, ¿no? Antes de tener que empezar a pagar los platos rotos de todo lo que había hecho. Pero tú comprenderás que haber estatizado 1.000 empresas y quebrarlas, haber pasado de 12.000 industrias en 1998 a 2.000 cuando se murió Chávez, o sea, 10.000 industrias se quedaron en el camino, haber triplicado la deuda pública de 30.000 millones a 100.000 millones, no le bastaba el petróleo a 100, era una voracidad fiscal, bajó el presupuesto de inversiones de PDVSA con los resultados que hemos visto en materia de campos petroleros, en materia de refinería, bajó el presupuesto de PDVSA para tener dinero para gastarlo en curar enfermos, PDVSA curando enfermos, construyendo casas y repartiendo comida. Entonces, obviamente, eso no se veía en ese momento que teníamos el petróleo pues a 100, etcétera. Cuando llegó Maduro, cayeron los precios del petróleo y todo aquel castillo de naipes se vino al suelo. Igualito le pasó al punto fijismo. Con los 70 y los 80, los precios muy altos, y después cuando llegó, de los precios. Exacto, cuando llegó Lucinchi, etcétera, se derrumbó todo, vino el 27 de febrero, vinieron los ajustes de Pérez. Bueno, yo creo que el segundo gobierno de Maduro ya no es el peor de toda nuestra historia,
porque evidentemente hay unos resultados, uno no puede ser ciego. No podemos decir que la situación se arregló, porque no, si bien los mercados están llenos, claro, no todo el mundo puede pagar. Estamos con una canasta básica por casi $500, que se necesitan 31 salarios mínimos para poder adquirirla, pero vemos esos contrastes. De hecho, ahí está la encuesta en COVID que nos muestra el tema así también es, de la desigualdad. Así es. Sí hay una mejoría, pero también es cierto que no toda la población tiene esas posibilidades de acceder a esos restaurantes de lujo que vemos en las Mercedes, por ejemplo, acá en la ciudad capital o en algunas ciudades de nuestro país, como en Lecherías, en el estado Zulia, en Valencia. Hay ciudades que tienen, digamos, una alta gama de productos, de restaurantes para clase A, clase B de la población, y no todos pueden acceder a ellos, pero los vemos y eso quizá puede dar una sensación de mejoría, como que, bueno, las cosas se están arreglando, no, pero porque sí ahí están esos locales y están llenos. Pero sí hay señales, además los estudiosos, sí, la gente que está investigando las cifras los reales. Índices económicos claro, han mejorado. Es verdad, vamos a decir, estamos pasando del sótano, no es que estamos florecientes, ni muchísimo menos. Estamos pasando del sótano 5 al sótano 3, pero estamos pasando del sótano 5 al sótano 3. Sí, pero estamos más cerca de planta baja. Claro. Entonces, eso es una mejoría. Entonces, bueno, tenemos 150% de inflación. Parecía que nos había pasado Argentina. Yo creo que ya pasamos a Argentina otra vez. Y entiendo que seguimos siendo la primera inflación del mundo, eso es cierto. Pero el año pasado tuvimos 650, según lo que yo he leído de algunos estudios en materia económica. Que, por ejemplo, el tema de la hiperinflación pareciera que quedó atrás. Está bajando. Por los momentos. Sea, esa misma empresa, creo que es Econalítica que hizo ese estudio, establece para el próximo año 70%. Entonces, algunas cosas se están haciendo bien. Se levantaron los controles, se está privatizando, se está dando más confianza a la empresa privada. Ahí hoy salió, en estos días, hace algunos días salió la información de la Cámara Farmacéutica diciendo que el mercado ha mejorado. Bueno, la encuesta en COVID que tú dices, el otro día escuché el noticiero alemán, muy sesgado siempre, diciendo el 50% en pobreza extrema. No, en 50% en pobreza. Ya en la encuesta en COVID dijo el 50% no es pobre. Entonces, es verdad que aquí hay un 30%, quizás algo así, he visto también algunas cifras de las Naciones Unidas, que son los que están incluso en peligro de hambre permanente. Un 30% que no recibe remesas, que no tiene sueldo de la empresa privada. Pero este estudio también que te señalo, decía que el sueldo privado, por primera vez, el sueldo real, no el nominal, la capacidad adquisitiva de ese sueldo mejoró por primera vez en muchísimos años. Entonces, más bien yo lo que digo es que una posición de una oposición que fuese de Estado responsable, en vez de decirle a Maduro, todo está mal, todo está muy mal, las cosas están muy mal, durante 20 años las cosas se hicieron muy mal y estamos pagando las consecuencias, eso es cierto, pero hay que decirle, en vez de ser tan tímido, sea más audaz, produzca con más profundidad los cambios, porque una pizquita de mercado frente al estatismo de Chávez produjo estos resultados que se están viendo. Y muchas de las encuestas también aseguran de que esa situación podría proyectarse mejor para Venezuela si Venezuela se mantiene activa en esos mecanismos de diálogo y de negociación, y esto podría traducirse en al menos el alivio de las sanciones a nuestro país, que ayudaría mucho el tema económico, así como también el tema energético, si logra volver a reinsertarse y hacer acuerdos, por ejemplo, con países de la Unión Europea o Estados Unidos, y de eso vamos a estar conversando al regreso. Esas proyecciones que también llegan en el marco de estos cambios que se han dado en la dinámica geopolítica producto de la guerra entre